provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence mis tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuéntrame escondite, alcánzame si huyo, oh Señor, inúndame con tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Te amas como Padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarte, me envuelves en tu amor. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Te amas como Padre, como un hermano, como un león feroz, como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarte, me envuelves en tu amor. Hola Iglesia, Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Un gusto estar nuevamente juntos como todos los domingos que estamos saliendo a través de este formato online, en esta nueva metodología que nos toca vivir y que replicamos a lo que pasó el año pasado, ¿no? Tuvimos la bendición de poder arrancar el año con algunos cultos presenciales, pero bueno, de nuevo nos toca atravesar este tiempo. Antes de compartirte la palabra, ¿sabés que para la palabra de hoy le puse
promesa de liberación y saqué el título de la Biblia, porque nos vamos a enterar después a través del profeta Jeremías cuando el Señor les habla y les da una promesa justamente de esto, de liberación para el pueblo de Israel. Pero antes de compartirte la palabra, quería hacerte dos anuncios, y uno de ellos tiene que ver con, este es nuestro mes de aniversario, y el próximo domingo, que sería 23, nos van a venir a visitar, va a venir a predicar el pastor Sergio Balestreros. El pastor Balestreros es el pastor de la iglesia Cristo la Oportunidad, que está aquí en la calle Pedriel. Así que para nosotros es una bendición y esperamos que puedas sumarte a ese culto, que entendemos va a ser una bendición. Ya es una bendición que el pastor Sergio pueda venir a ministrarnos en ese día. Y el martes, que sería el 25 de mayo, vamos a tener un culto, y esto también te pido por favor que te lo acuerdes. Vamos a tener un culto congregacional, vamos a tratar de estar toda la iglesia a través de la plataforma Zoom. Así que el mismo 25 nosotros vamos a enviar la invitación para que todos aquellos que quieran sumarse, va a ser a la tarde, tarde-noche, cosa de que todo el mundo pueda sumarse. La idea es poder compartir un tiempo, vernos. Nunca tuvimos un culto por Zoom, lo estamos teniendo de esta forma. Me parece que es mejor, usamos la herramienta, la plataforma Zoom para otra serie de reuniones, pero me parece que va a estar bueno en esta oportunidad tener un culto donde podamos vernos, podamos interactuar, saludarnos y bueno, compartir algunas alabanzas, alguna pequeña reflexión, pero la intención es celebrar al menos. No podemos estar juntos el 25, pero sí poder hacerlo a través de esta plataforma. Así que tenelo presente, estas dos reuniones, el domingo, que sería 23, con la ayuda del Señor, el pastor Sergio Balestreros, y el martes 25, que va a ser tarde-noche, después te vamos a ir diciendo bien el horario, vamos a tener esa reunión congregacional a través de la plataforma Zoom. Pero también el día 25, el martes, que es el día feriado, Asiera está haciendo una convocatoria a nivel país de todas las iglesias para que a las 12 de mediodía, acordate, domingo 25 a las 12 de mediodía, en el lugar donde te encuentres, si estás, no sé, en tu casa, si estás en un negocio, si estás en aquellos que están transmitiendo, que tienen las radios cristianas, bueno, todos aquellos que tienen su fe depositada en el Señor, vamos a tener un tiempo de oración, nos vamos a unir a nivel país a las 12 de mediodía del día 25, y hay 3 motivos de oración para que puedas anotarlo. Yo lo voy a ir diciendo lento para que puedas anotarlo. Igual después vamos a sacar, ellos nos enviaron un flyer, lo vamos a estar colocando para que puedas verlo. El primer motivo de oración es por la finalización de la pandemia. El segundo es la sanidad de los enfermos afectados por esta pandemia, y el consuelo a las familias que perdieron a sus seres queridos. Y el otro es por la difícil situación que atraviesa nuestro país. Lo vuelvo a repetir: la finalización de la pandemia, la sanidad de los enfermos, el consuelo a las familias que perdieron sus seres queridos y la difícil situación que atraviesa nuestro país. Esos van a ser los motivos de oración para el martes 25 a las 12 justa, a las 12 ahí donde te encuentres. Si puedes ponerte de rodillas, de pie, sentado, como lo desees, nos vamos a unir todos en oración para que llegue como un solo clamor delante de la presencia del Señor. Y después, tarde-noche, tendremos nuestro culto congregacional a través de la plataforma Zoom. Bueno, ahora sí, te pido por favor, si tenés tu Biblia, que puedas abrirla en el libro del profeta Jeremías 29:11, y ahí nos vamos a encontrar con una palabra Si lo encontraste, la palabra del Señor dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor,
Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles el futuro y una esperanza. Lo vuelvo a leer, no tengo la traducción de Reina Valera, es la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Vamos a orar. Amado Dios, te bendecimos, Padre bueno, te agradecemos por esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos estar juntos, Señor, a través de Internet, Señor, poder darte este culto de alabanza y de adoración. Gracias por los chicos, los hermanos, la plataforma, Señor, que ha elevado alabanzas en esta mañana. Señor, oramos para que tu gracia sea sobre cada persona, cada familia que en esta mañana se suma, Señor, para poder escuchar esta reunión. Señor, que no solamente puedan ser oidores, Señor, sino que puedan involucrarse en el culto. Señor, puedan haberte adorado a través de los cantos, alabados, Señor, y también puedan compenetrarse con la palabra, puedan asimilarla, podamos entenderla, Señor, porque creemos que de eso se trata, no solamente leer, sino entender, comprender, Señor, lo que nos estás diciendo a través de tu palabra y que ella pueda servir de edificación para cada una de nuestras vidas. Señor, enviamos palabras de bendición sobre cada familia, Señor, sobre los niños, adolescentes, jóvenes, los adultos, los ancianos, Señor, los matrimonios. Oramos para que en este tiempo tan difícil tu mano pueda estar extendida y puedas bendecir y puedas guardar y puedas guiar. Señor, oramos también por aquellas personas que están enfermas para que puedas enviar, Señor, salud sobre cada uno de sus cuerpos, Señor, y podamos ver, Señor, ese Dios de milagro obrando, Señor, en cada cuerpo, Señor, y glorificando tu nombre. Gracias porque entendemos, Señor, tu palabra dice que tu oído siempre está atento a nuestro clamor y te agradecemos, Señor, porque lo creemos y porque lo hemos vivido, Señor, porque hemos golpeado tu puerta y nos has respondido, hemos clamado y ahí has estado, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo y pedimos que Él nos asista en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una serie de palabras que seguramente lo vas a tener en mente y son justamente lo contrapuesto, ¿no? Por ejemplo, el caos, la armonía, el caos emocional, la paz interior, el abatimiento, la esperanza, la tristeza, la alegría, el sufrimiento y el consuelo. Palabras que se contraponen. Y justamente cuando estaba poniendo estas palabras esta mañana y hablaba del caos a la armonía, para que vayas teniéndolo en mente a qué quiero referirme me acuerdo cuando estábamos construyendo, cuando estábamos arreglando en casa o incluso acá en el templo, cuando estábamos arreglando, fueron unos meses de caos de verdad, donde vos venías a este lugar, por ejemplo, y te encontrabas con que teníamos andamios enormes armados hasta el techo para poder que la gente pueda subirse. Me acuerdo que en algún momento tuvimos que traer como una grúa para poder llegar hasta arriba y que puedan subir las personas porque no podían llegar. Así que fue tedioso que esa grúa pueda entrar por la puerta, era una tijera y tenía que llegar hasta arriba, así que ahí estaban los muchachos con su joystick moviendo la maquinita para que pueda llegar, y lleno de placas y lleno de fibra de vidrio para poner entre las paredes y yeso y una suciedad. Pero tratábamos de alentarnos en ese medio del caos, en ver la obra terminada, en ver cómo quedó la iglesia. Ya la veíamos pintada, ya la veíamos arreglada, veíamos ya las paredes totalmente terminadas, decíamos, bueno, hacia allá apuntamos, esta es nuestra meta, tenemos ese horizonte, pero también entendimos que a veces se hace tan complicado transitar ese camino, ¿no? Que nos lleva del caos a la armonía, al orden, del caos al orden. Hoy podemos tener todo ordenadito, podemos tener todo pintado, y entonces entendimos que hay un camino que tenemos que transitar. ¿Por qué te cuento esto? Porque evidentemente siempre el pueblo de Israel tuvo que transitar y a veces cuando pensaba que ya estaba en paz, otra vez venían los problemas. Cuando pensaban que ya habían alcanzado algo de nuevo,
algo les pasaba. Y vos sabés que en estos días, seguramente vos estás tan al tanto como yo, del conflicto que está habiendo palestino-israelí, todo lo que están viviendo y todo lo que están sufriendo de ambos lados, ¿no? Cómo están atacándose mutuamente. Y sabés que escuché a un pastor, justamente, es el pastor evangélico, que él se fue a vivir a Israel y estaba contando cómo estaba viviéndolo y qué entendía él, cuáles eran los problemas. Él estaba justo a 10 kilómetros de la frontera con los palestinos, así que tenía de primera mano, él fue y pudo armar una iglesia. Él se fue de acá, es pastor argentino, pero es israelí. Así que él se fue a Israel y él pudo armar una asociación, pudo armar una iglesia y está ayudando en las cárceles, está ayudando también, como ayudábamos nosotros, a todas las personas con necesidades. Así que él empezó a comentar lo que estaban sufriendo y él decía que en la casa donde él estaba tenían una habitación, dice, todas las edificaciones nuevas tienen una edificación con doble puerta y doble ventana. La primera es de hierro, de chapa, la segunda es normal, y entonces eso le permite tener un lugar seguro. Dice que todas las edificaciones tienen que hacerse bajo este estilo de construcción, pero hay construcciones que llevan más de 30, 40 años, y entonces no estaba previsto todo esto como para que la gente pueda estar segura. Y entonces dice que cada vez que suena la sirena se dirigen a los refugios, se tienen que esconder en los refugios que están preparados para eso. Y lo otro, si la gente no puede llegar, las personas mayores, dice que se refugian los edificios en todo lo que son las escaleras de cemento, porque son los lugares más seguros. Y entonces dice que es muy común escuchar en los tiempos así, en donde están tirándose misiles y en esta guerra, encontrar en los escalones de esas escaleras de cemento a las mujeres, a las ancianas, que están sentadas ahí, pasan horas y horas hasta que puede volver cada uno a sus hogares. Pero contaba que el pastor se llama Daniel Boresteng y contaba que en este conflicto él está en la ciudad de Askelón, a 10 kilómetros, te decía, de la frontera, y él contaba que el conflicto que se daba, por eso digo, a veces cómo son recurrentes las cosas, ¿no? Mira, vuelvo otra vez, ¿no? En la edificación nosotros habíamos arrancado la primera vez, estábamos felices, contentos, habíamos pintado todo el salón antes de hacer todo esto. Dijimos, bueno, ahora ya está el salón pintado, tenemos nuestro aniversario, vamos a disfrutarlo, qué sé yo. Habíamos pasado por una época de caos, ahora estábamos en plena armonía, disfrutando el salón. Pasó eso y dijimos, bueno, pero ahora tenemos que encarar la otra etapa. ¿Y cuál es la otra etapa? No, tenemos que empezar a revestir y arreglar las paredes. Así que de nuevo salimos del orden o salimos de lo que habíamos dicho recién nosotros para meternos otra vez en el caos. Es como que somos personas cíclicas, ¿no? Estamos bien, pero damos un paso, arreglamos, después queremos seguir arreglando. Y lo mismo se vive a nivel mundial. Fíjate que hay una rueda, dicen que cada 10 años las cosas vuelven a pasar. Y en el caso de Israel, al que estamos haciéndonos referencia, lo que están diciendo era que del año, creo que 77, no había ningún tipo de problema, pero bueno, vuelve a recrudecer ahora, del 2017, no había ningún tipo de problema, pero ahora vuelve a recrudecer. ¿Y por qué vuelve a recrudecer o por qué a fines del mes de abril? Aparentemente lo que estaba sucediendo, según este pastor lo contaba, habían 3 hechos que se estaban dando. El primero era que terminaba en los acontecimientos que empezaron allá en el mes de abril y terminaron el 14 de mayo, se daba una fiesta que era la fiesta musulmana del Ramadán. Finalizada esta fiesta, iniciaba una fiesta que era la fiesta del Día de Jerusalén. Y entonces, ¿qué era? Acordate que ahí en la tierra de Jerusalén estaban habitadas por musulmanes, y ahora te voy a contar un poco, y en algún momento son desplazados y vuelve el pueblo judío a habitarla, el pueblo de Israel. Pero, ¿qué era lo que pasaba en esta fiesta que era el Día de Jerusalén? Allá por el 14 de mayo de 1948, las Naciones Unidas terminan otorgándole
te hago un poco más de historia. Después que pasa lo que pasó con estos 6 millones de judíos que terminan en la matanza, ¿te acordás por el tema nazi? Bueno, terminan de matar a los judíos. Algo ocurre, habían quedado judíos vivos y estaban todos diseminados y entonces no encontraban un lugar donde albergarlos, donde tenerlos, donde estar. Ellos tenían su tierra pero no podían estar. Y entonces el pastor lo que comentaba es que allí en el 14 de mayo del año 1948 terminan reconociendo la ciudad de Israel como un país y entonces le vuelven a entregar a los judíos la tierra, le vuelven a entregar su lugar. Y entonces empiezan a venir, empiezan a emigrar de muchos lados hacia Israel, los judíos como este pastor que te cuento y otros tantos. Este estaba acá en Argentina y vuelve a su país, vuelve a Israel, y entonces como él muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que acontecía? Que la gente, los musulmanes terminaban con su fiesta de Ramadán y ellos empezaban a celebrar este día que era el día de Jerusalén. Así que por un lado había algarabía y estaban contentos y salían con banderas a celebrar su independencia, que eran formados como país, pero por otro lado se encontraban con esta gente. Ellos estaban felices porque habían recibido su tierra, los otros estaban tristes porque la habían perdido, o sea, se la entregaban a uno, se la habían sacado a otro. Entonces se dice que estaba la policía y ahí empieza el conflicto. Yo no quiero entrar en estos detalles, pero dice que empieza el conflicto. Y el conflicto se daba porque los musulmanes tienen una mezquita ahí, y yo lo estuve viendo esto, hay una que tiene color gris en la cúpula y otra dorada, y entonces está cercado por parte del muro de los lamentos, entonces la gente utilizaba el muro para ir a orar, tener sus rezos, para ellos es sagrado. Pero donde está la mezquita con la cúpula dorada es justamente donde estaba el gran templo, el primario, el primero, el que habían hecho el templo de Salomón y se había terminado de destruir. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí levantan la mezquita. Entonces, para los judíos ese templo, ese lugar es un lugar sagrado, también lo es para los musulmanes. Y justamente el conflicto, según este pastor, siempre estoy hablando, dicen que es por la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque para algunos lo toman como la capital de su ciudad, que es los judíos, y los otros lo toman como va a ser la futura capital de Palestina. Entonces, lo que hoy estamos viendo, que es un conflicto, decimos que bárbaro, cómo están lastimándose, cómo se están matando gente de un lado, de otro, no es un conflicto nuevo. ¿Sabes cuándo nace este conflicto? Justamente allá en el año 1948. Así que este conflicto tiene más de 70 años. Y entonces, viendo esto, me vino a la mente que no era la primera vez, o no es la primera vez que el pueblo judío tiene conflictos. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que desde la historia, y fíjate la misericordia de Dios, como siempre tiene cuidado de este pueblo, cómo lo guarda, es su pueblo, ¿no? Es a quienes vino. Y entonces, fíjate cómo a lo largo de la historia el pueblo siempre estuvo atravesando dificultades. Yo tomé algunos puntos acá, por ejemplo, en tiempos de Moisés el sufrimiento del pueblo fue porque estaban como esclavos en Egipto. Cuando fue el tiempo de José, ¿te acordás que había hambruna y tienen que mudarse a Egipto para poder conseguir alimentos? En tiempos de Josué, el sufrimiento del pueblo para hacerse las promesas sobre la tierra prometida, que se habían encontrado de este lado, ya Moisés no lo podía entrar, tuvieron que entrar, pero mirá, cuando entra, wow, ya estamos en la tierra prometida, se dijo, sí, ahora tenés que trabajar la tierra para recoger los frutos que yo te había dicho. Pero independientemente de eso, se encuentran con que la primera ciudad estaba con gente, y ellos entonces tenían que combatir para tomarla, y era Jericó. Y cuando toman esa ciudad y van hacia la segunda, que era Jai, también tenían que tomarla y tenían que volver a guerrear. Entonces nos damos cuenta que siempre le costó y siempre estuvo atrás de algún tipo de conflicto y siempre la mano de Dios estuvo guardándolos. Así que creo que todo esto habrá provocado o provoca, mira, me venía a la mente mientras
preparaba esto y pensaba, ¿no?, en la gente de un lado, de otro, por los motivos que fueran, ¿no?, el dolor, las heridas en el corazón, uno porque anteriormente no tenía su país y se encontraban que estaban diseminados por todos lados y no podían hacer uso de su tierra, otros porque estaban en la tierra lo terminan sacando. Entonces, las heridas que se provocan en el corazón, los conflictos que a veces sabemos tener como seres humanos, el tema de la relación, el tema de las discusiones, el tema de las peleas, el tema de poder alcanzar, el tema de poder lograr. Y entonces, ¿cuántas heridas hay en el corazón? Y cuántas veces a veces nos hemos sentido en esa situación, no bajo estos conflictos de los cuales te hablo, gracias a Dios, pero sino en otra serie de conflictos que también generan en nuestra vida heridas en el corazón, heridas físicas. Hemos visto personas que han tenido heridas físicas, heridas emocionales que tal vez no se logran ver a través de los ojos, pero se sienten en el espíritu y en el alma porque interiormente han sido dañadas, están lastimadas. Y entonces hay heridas que se producen y a veces son heridas grandes, a veces son heridas más profundas, a veces son heridas de palabras, a veces son heridas provocadas por los hechos, pero en definitiva son heridas, son lastimaduras que generamos y que tenemos o cargamos, y a veces son heridas que son sanas en poco tiempo, pero hay otras que se remontan o se llevan a lo largo de la vida, heridas que venimos cargando, heridas que hemos provocado, y entonces todo eso va generando en el interior de la persona como una coraza, y entonces es donde Dios tiene que venir y generar y romper todo eso y hacer nuevo. La palabra del Señor dice que Dios tiene que hacer un corazón y una mente completamente nueva. Pero quería usar todo esto como introducción, porque de nuevo no fue fácil para el pueblo, no lo va a seguir siendo. Es un pueblo que sigue siendo hostigado en donde se encuentren, pero fíjate que donde ellos se encuentran siempre se arman en comunidad. Y hoy quiero referirme específicamente a ese momento del cual te hablaba al principio, cuando el profeta Jeremías tiene una palabra para el pueblo. De nuevo, mirá, el pueblo le había sido desobediente a Dios, el pueblo estaba sufriendo, el pueblo le había dado vuelta a la espalda, y entonces ocurre algo que está relatado en el capítulo 29 y en el capítulo 30 del libro del libro del profeta Jeremías, y lo que empieza a pasar también lo relata en el capítulo anterior, en el capítulo 27 y 27-28, y después termina de desarrollarlo en el capítulo 29 y 30. Y vos sabés que el Señor le habla a Jeremías. ¿Y qué es lo que le dice a Jeremías? Mirá, en el capítulo 27, verso 2, dice: por indicación de Dios, Jeremías tomó un yugo de madera. Tomó una madera con aquellas que se le ponían a los animales y entonces se la hace colocar sobre sus hombros y se la hace atar con cuerdas, ¿sabes? Y entonces le dice: bueno, así presentate delante de todos los reyes que están alrededor y decirle que de esa forma es como van a estar viviendo como consecuencia de haber desobedecido a Dios. Y es más, decirle, hoy quiero hablarte del pueblo cuando es llevado cautivo a Babilonia, quiero ponerte en eso, pero quiero darle otra impronta a esta palabra que ya muchas veces la hemos escuchado. Así que el Señor le dice: colocate ese yugo de madera y mostrale que así con ese yugo va a estar el pueblo y van a estar ellos, porque van a ser dominados por los babilónicos, por Nabucodonosor. Él los va a dominar y él los va a maltratar y él va a lastimar y les va a robar y les va a sacar. Y entonces así hace el profeta, se coloca ese yugo, lo ata con las cuerdas de cuero y entonces se muestra a los reyes y les empieza a hablar. Pero ahí se levanta justamente un profeta, que era mentiroso, ¿viste? De esos que andan por ahí dando vuelta, que te venden figuritas de colores. Y entonces, no aquellos que te hablan de verdad porque recibieron palabra de Dios, sino que son aquellas personas que de repente te dan palabras que nacen de su buena voluntad, pero no del corazón de Dios. Así había también en aquel tiempo, no es nuevo. Por eso te hablo, siempre se repiten las cosas en la historia. Por eso la Biblia dice que escudriñemos los espíritus y los espíritus son de Dios. A veces hay palabras que nos emocionan, que nos ilusionan, pero nosotros tenemos que
pedirle siempre a Dios que lo que llegue a nuestra vida como palabra profética sea palabra enviada por Él, que sea palabra que sale de su corazón para nosotros, por mejor palabra que haya salido del corazón y lo más sincero del corazón humano, está bueno, pero no lo queremos lo que sale del corazón de Dios, ¿está bien? Bueno, así que en aquel entonces también se levantaban este tipo de profetas, y en este caso se levanta un tan profeta, de nuevo, profeta con minúscula, que se llamaba Ananías. No es el de Ananías y Zafira, es otro Ananías. Y entonces este Ananías le dice, sí, es verdad, dice, el Señor va a hacer todo eso, pero estén tranquilos, les dice, estén tranquilos porque solamente va a durar 2 años. En 2 años el Señor dice que va a volver todo a la normalidad. Y entonces el profeta Jeremías, escucha esto también que es importante, el profeta Jeremías es llamado cuando tiene 20 años, que él se asombra, porque dice, Señor, a mi corta edad yo soy un niño. Y otro punto, cuando leas en la palabra del Señor niño, a veces también la traducción es niño como niño, o puede ser también llamado adolescente, y muchas veces hace referencia a que son niños en el Señor. ¿Está bien? Entonces, en este caso, él era un muchacho de 20 años aproximadamente, así que cuando el Señor lo llama al ministerio profético, también se sentía porque era corto de palabras, porque no podía hablar, entonces dice, Señor, a mí me vas a mandar a esta tarea, y dice, yo te voy a mandar, yo voy a hablar por tu boca, así que vos andá y decís lo que yo te diga. Y entonces se presenta ahí y le dice, escúchame, vos estás hablando que van a ser 2 años, no van a ser 2 años. El Señor está hablando que va a ser un periodo de 70 años. Y van a estar sojuzgados, y van a estar dominados, y van a ser sufrientes, y van a tener que entender, no, son 2 años, el Señor a mí me dijo que son 2 años. Y como siempre, hay personas que le creen a uno, hay personas que le creen a otro, y entonces, ¿qué es lo que acontece? Pasa ese tiempo, y es mentira, los 2 años no fueron, entonces termina muriendo. Jeremías le dice a este profeta que iba a morir por haber mentido, y entonces el Señor le dice, como no han creído y le has mostrado que tenías ese yugo de madera, ahora decirles que van a tener un yugo de bronce, de hierro, y entonces su yugo va a ser mucho más duro, más pesado, y entonces era como que venía mucho más tiempo de dolor y de aflicción por no haberle creído al Señor. Y entonces ahí se levanta el profeta y empieza a darle palabras, y entonces vemos que empieza a acontecer lo que tantas veces hemos leído, que era el exilio a Babilonia. Ese exilio a Babilonia se lleva adelante en dos etapas. La primera es en el año 597 a.C., y ahí, ¿qué es lo que sacan? Viene el pueblo, vienen los babilónicos, y toman 3.000 personas, y se las llevan cautiva a Babilonia. Pero ¿sabés que se habían llevado? A casi los mejores. De esos 3.000 que se habían llevado ingenieros, se habían llevado gente que era culta, se habían llevado gente profesional, se habían llevado gente que la tenía muy clara. Entonces se llevaron a esos 3.000. Pero mirá lo que pasó. El pueblo, a pesar del dolor que sintió, se sintió tranquilo porque las murallas no habían sido derribadas y porque su templo no había sido destruido. Y entonces dijeron, wow, el Señor nos guardó, el Señor guarda las murallas de la ciudad y guarda que el templo sea destruido. Era como que ellos estaban tranquilos porque se sentían que en lo exterior de su relación con Dios, acordate que ellos iban al templo a tener sus tiempos de comunión y de adoración, es como que se sintieron que estaban seguros que nunca Dios iba a permitir que las murallas que le daba seguridad a la ciudad o que el templo fuera completamente destruido. Pero ¿qué es lo que pasa? 11 años después vuelve la segunda invasión de Nabucodonosor. Y entonces ahora está Nabucodonosor afuera de la muralla y él está esperando poder entrar para volver a dominar, mientras estuvo tomando otras ciudades de alrededor, pero ahora está en las murallas de la ciudad de Jerusalén. Así que imagínate este tiempo. Siempre les cuento, es bueno trasladarnos con la mente, ¿no? Es bueno posicionarnos en el lugar, es bueno tratar de entender. A veces es
se hace incomprensible, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué habrán vivido? Pero imagínate esto, imagínate que vos estás en tu casa, imagínate que estás tranquilo, que estás sentado, tomando un café, estás relajado, pero sabés que en la puerta de tu casa hay un montón de personas, hay malhechores, hay personas que están preparadas para venir a tomar tu casa, para venir a saquear tu casa. Hay personas que están preparadas para venir a traerte dolor. Hay personas que están preparadas para raptarte y llevarte, para raptar a tus hijos y llevárselo, para raptar a tu esposa, a tu esposo, para que todo lo que fue el sacrificio de toda tu vida, vos decís, bueno, ahora wow, llegué a una etapa de mi vida, pude alcanzar mi casa, puedo estar tranquilo, puedo tener un trabajo seguro o puedo tener un autito, lo que sea, pero de repente sabés que detrás de la puerta hay un grupo que viene preparado para que todo el sacrificio de tu vida en un segundo se termine perdiendo. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué es lo que sentirías? ¿Cómo sería tu reacción ante un hecho como este? ¿Cómo estarías vos sentado en ese sillón de tu casa, a lo mejor charlando con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, con tu esposa, tu esposo, compartiendo un buen momento en familia, pero estás escuchando que en la puerta están los golpes y cada vez son más profundos y cada vez escuchás más ruido porque ya están próximos a entrar y arrebatarte todo lo que tenían? Entonces me imagino que no sería un momento agradable. Me imagino que no sería un momento como cuando te sentás a ver una película en Netflix o cuando te sentás a tener un momento a compartir íntimo con la familia o a tomar un café con los amigos. Sería un momento complicado, sería un momento crítico en tu vida. Estarías inquieto, estarías expectante, estarías con susto, estarías preocupado. Estarías lamentándote, estarías clamando a Dios, a ver, Señor, ¿qué haces? Frena esto, Señor, nos están viniendo a sacar todo. Estarías de rodillas, estarías, no sé, haciendo ayuno y oración, pidiéndole a Dios que termine, que clame, clamando para que todo se cortara. Me imagino que así estaría el pueblo del lado de adentro de las murallas de Jerusalén, porque encima ya tenían la experiencia de que habían venido previamente y se habían llevado a los jóvenes, a esos 3.000, que eran los mejores. Se habían quedado solamente los que cultivaban tierra, se habían quedado solamente aquellas personas que sabían que de repente no podían ser tan complicados para volver a generar un reinado para que le haga sombra a Babilonia. Y entonces ellos vuelven a poner un rey, pero se dan cuenta de que no podían hacer nada. Y de nuevo la hecatombe, de nuevo el problema, de nuevo los golpes en la ciudad, de nuevo el rey Nabucodonosor con todo su reinado detrás de las murallas para venir a hacerse cargo y para volver a traerle caos y para volver a traerle dolor y para volver a traerle momentos de angustia. Pero esta vez no fue igual que la anterior. Esta vez no abrieron la puerta para que pasara el rey Nabucodonosor con su gente a tomarla, sino que esta vez derrumban las murallas y empiezan a capturar a las personas y terminan incendiando el templo. Así que lo que ellos sentían que era sagrado, lo que ellos sentían que les había dado seguridad, lo que ellos sentían que era su lugar de adoración, el ir al templo, alabarle, adorarle, el ir al templo a tener sus tiempos de intimidad, el ir al templo a llevar sus sacrificios para que sus pecados sean perdonados. Ahora se dan cuenta que ya no lo tienen, se dan cuenta que todo fue destruido. Se dan cuenta que el templo fue incendiado, que todos los utensilios del templo fueron saqueados, los vasos que servían dentro del templo, todo lo que se usaba para el servicio del cúltico había sido robado, había sido profanado, había sido saqueado. Así que imagínate cómo se podía sentir ese pueblo. Imagínate la inquietud que tenía en el corazón, imagínate la sensibilidad a flor de piel que tendrían. Imagínate cuando lo sacaban y se lo llevaban para un lugar que era completamente distinto a sus tradiciones. Y entonces ahí está Nabucodonosor llevándose a su pueblo, al pueblo que había recién terminado de dominar. Y entonces se lo lleva a Babilonia y queda la ciudad completamente destruida. Quedan las murallas destruidas, queda el templo destruido, quedan casas destruidas, quedan los caminos rotos y queda totalmente desolado. Solamente quedaron algunos ancianos. Y todo el pueblo
se va a Babilonia. Ahora fíjate de nuevo, habían sufrido con todo eso, habían sufrido con esta deportación a Babilonia, habían sufrido con lo que te decía hace un momento. Y ahora llegan a Babilonia y están en ese lugar, un lugar que desconocen, un lugar que no es propio, un lugar donde desconoces cómo se vive, un lugar donde desconoces dónde podés ir a rendir culto al Dios que vos adorás, un lugar que no son comunes las costumbres de todos los días, donde las comidas son diferentes, donde a lo mejor la forma de trabajo, la forma de hablar, la forma de dirigirse, la idiosincrasia de la gente. Ellos venían de adorar a Jehová y de repente ahora se encuentran en un lugar donde hay multiplicidad de dioses, donde hay templos a infinidad de dioses. Se dan cuenta que sus costumbres son diferentes. Se dan cuenta que las comidas que tienen son distintas, se dan cuenta que la música que escuchan es diferente, se dan cuenta que no tienen un lugar para ir y adorar a su Dios. Imagínate cómo estaría, no te hablo ahora de lo físico, te hablo de su interior. ¿Cómo estarían ellos viviendo? ¿Cómo estarían angustiados? ¿Cómo estarían sufriendo? ¿Cómo estarían lastimados interiormente? ¿Cómo emocionalmente se sentirían afectados? De un día para el otro, estando en la alegría, en el gozo, en el disfrute, en el pensar, en el trabajar, en el proyectarse en el tiempo, a lo mejor en querer agrandar su casa, en cultivar otra vez campos, en lo que hace a la vida diaria. Pero al día siguiente están en un lugar donde no tienen nada, donde todo lo perdieron, donde ni siquiera un lugar para vivir pueden tener como ellos desean. Le habrán dado algo para que ellos tengan, pero no era lo que a lo mejor ellos deseaban. Donde tenían que ver cómo iban a encarar su vida, cómo se iban a manejar. Fue de un momento para otro. Esto no es que fue planeamiento de meses y la gente se acostumbró y entonces ya empezó a idear cómo iba a ser su casa en Babilonia, en qué calle iba a vivir, si iba a tener una casa de planta baja o de 2 pisos. Fue de golpe. ¿Y cuántas veces cosas que vienen de golpe a nuestra vida? ¿Cuántas veces que no nos permiten prepararnos, ni físicamente, ni espiritualmente? Hay cosas que, ni emocionalmente, porque hay cosas que vienen tan de golpe que a veces no te da tiempo a madurarlo. Y no solamente una cosa viene de golpe, sino que viene otra y otra y otra, y de repente te encontrás abrumado. Porque no sabés qué hacer, no sabés para dónde ir, no sabés cómo manejarte. Es como que a veces te encontrás como esta gente en un lugar de tierras diferentes, de idioma diferente, que querés a lo mejor comer algo y no sabés cómo se llama, cómo nombrarlo, cómo pedirlo. ¿Cuántas cosas vienen de repente? Vienen de repente momentos alegres, pero vienen de repente situaciones complicadas. Vienen de repente buenas noticias, pero también vienen de repente malas noticias. Vienen de repente buenos resultados, pero de repente te encontrás con malos resultados. Y como te decía antes, para lo bueno, para encontrarnos en el lugar armonioso y claro, no nos tenemos que preparar para eso. Solamente los tenemos que disfrutar. Pero tenemos que prepararnos para los momentos de caos, para los momentos complicados, para los momentos difíciles. Esos son los tiempos que exigen una preparación. Y muchas veces la vida no te permite prepararte porque vienen tan de golpe uno tras otro que no te da tiempo a poder prepararte para poder enfrentarlos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo encararlos? ¿Cómo vivirlos? Te hago otra pregunta. ¿Cómo vivir un tiempo de pandemia? ¿Quién se preparó para esto? No es que nos dijeron, mirá, en el año 2020, por allá por el mes de marzo van a empezar a sufrir esto, así que prepárense. ¿Y qué tenemos que hacer? No, mire, sería bueno que se vacunen, sería bueno que tengan aspirina en su casa, sería bueno que no salgan para no evitar el riesgo de contagio, empiecen a comprarse barbijos que van a tener que usar, empiecen a proveerse de alcohol porque van a tener que usar. Entonces uno va al supermercado y en vez de comprar las cosas que a veces sabe comprar, compraría alcohol, compraría mascarilla, compraría todo lo necesario
necesario. Y dice, bueno, cuando este momento llegue, por lo menos me encuentra preparado. Ya fui, me di las 2 dosis, estoy feno, por lo menos cuando venga el problema lo puedo encarar. Pero esto apareció de golpe. Y esto no apareció solo en tu casa. Es como de repente te decía cuando fue en la ciudad de Jerusalén, cuando fue el rey Nabucodonosor. No es que afectó solo a una familia, no es que le tocó el timbre a la familia Pérez y le dijo, familia Pérez, lo vengo a llevar a la ciudad de Babilonia, así que acompáñenme porque a ustedes me lo llevo allá y van a vivir en el exilio. Dominaron, se llevaron a todas las personas, fue de golpe, fue para todos. Así que todos se encontraban en lo mismo, todos estaban espantados. Y fíjate si no es algo similar lo que aconteció. Lo que vino no vino solamente para un país, vino para un mundo. Y el mundo no estaba preparado, nadie nos habíamos preparado, nadie había hablado, nadie sabía, nadie conocía. Ni siquiera conocíamos de qué forma podíamos estar preparados para esto, a través de qué vacuna darnos. Tuvieron que empezar a pensar y a generar y a hacer las vacunas para poder vacunarse la gente. Es como que de repente nos encontró en una situación totalmente desprotegida. Y es más, en aquella oportunidad destruyeron el templo, ahora no lo destruyeron. Esta pandemia hizo que muchas puertas se cerraran de los templos y ni siquiera podamos venir a los templos. Y entonces escucha esto, muchas personas, como en aquel entonces, se habrán encontrado en la misma situación, llorando porque ahora la iglesia ya no está más, el templo no está más. Y es normal, si era nuestro lugar de reunión, si era nuestro lugar para venir y darle adoración a nuestro Dios, era el lugar donde la Biblia dice que no debemos de dejar de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Y cuál era el punto central de la comunión? Era ayudarnos, el vernos, el alentarnos, el saber cómo estás, el abrazar, el saludar. El querer vernos y desear un momento, cómo estás, cómo es tu vida, y que uno sabe que viene a la iglesia y que puede tener un tiempo de comunión y de adoración y donde pueden orar por uno. Pero de repente desapareció todo eso y seguramente muchas personas se habrán sentido afectadas como aquellos. Perdieron el templo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde recurrimos? ¿Dónde nos cobijamos? Perdimos todo lo que significaba para nosotros como cobertura. ¿A dónde vamos a llevar los sacrificios? ¿Quién va a perdonar ahora nuestros pecados? El sumo sacerdote no está, no podemos ofrecer holocausto. Imagínate el caos. Imagínate muchos. ¿Cómo se vivió? Tal vez en esta altura ya estamos más acostumbrados. Pero imagínate lo que fue el año pasado a esta altura. El hecho de no saber qué hacemos, cómo hacemos, no podemos salir, teníamos miedo. Esto llevó a que la gente empiece a separar. ¿Sabés qué generó todo esto? Desconfianza. Porque a lo mejor ahora uno tiene desconfianza de acercarse a uno, de acercarse a otro, porque no sabe con quién estuvo aquel, con quién estuvo el otro. El otro no sabe con quién estuviste vos, entonces tratan de evitarse, están todos con la mascarilla. Y generó eso, generó que las puertas de los templos se cierren, generó caos. Situaciones no pensadas. A lo mejor el caos en tu vida puede llegar a través de alguna cartilla médica o algo que te pasó. Cosas impensadas que llegan de golpe. Cosas para las que no nos preparamos. El caos. Situaciones complicadas. Situaciones límites. Situaciones difíciles, situaciones de relación. Hablaba con un familiar en estos días y me decía, Jorge, bueno, tratando de acostumbrarnos, ¿viste cómo es esto? Extrañando a los hijos, extrañando a los nietos. Dice, y viendo cómo a veces nos podemos juntar y cuando nos reunimos, claro, con todos los recaudos que uno tiene que tener y con el tema de distancia, de seguridad. Nos cambió la vida, Para aquellos también les cambió la vida. Hay situaciones críticas que se viven que a veces te cambian la vida. Ellos pensaron que nunca su templo iba a ser destruido, ni sus murallas. Las murallas, ¿por qué estaban las murallas? Porque la muralla era un signo de seguridad para el pueblo que vivía del lado de adentro de las murallas. Sabían que no iban a poder ser afectados.
Sabían que ahí estaban las murallas, y dobles, y altas, y gruesas. Y entonces le daba cierta tranquilidad de que nadie podía afectarlos. ¿Cuántas cosas tenemos nosotros que nos brindan seguridad? ¿Para cuántas cosas nos preparamos que nos brindan seguridad? Escuchá esto, ¿cuántas cosas nos preparamos que nos brindan seguridad? Y en un segundo no sirven para nada. Cuando sucedieron aquellas cosas no sirvió para nada. En este tiempo, ¿cuánta seguridad hemos podido tener? Y para muchos no ha servido para nada. Nos hemos cuidado, pero de repente muchos, a través de toda esta pandemia y todo lo que se vivió, han partido. Hace unos días hablaba con una hermana por teléfono que había terminado de perder a su esposo. Y tenía que orar por teléfono, y tenía que hablar con ella y alentarla telefónicamente, porque no se pueden ir a los velorios, no se pueden hacer. Muchas cosas vinieron para cambiarnos y oramos para que todo vuelva a la normalidad. Por eso van a ser los motivos de oración del 25 a las 12 de mediodía. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo vivimos? Porque en definitiva, creemos en Dios y sabemos que Dios tiene todo bajo control. ¿Qué hacemos? Y sabés que estas preguntas que a lo mejor te las haces vos o te la hiciste o te la harás, preguntas que tal vez me la pude hacer yo también en algún momento. ¿Qué hacemos? Es la pregunta que aquel pueblo se había hecho en su momento. ¿Qué hacemos? Perdimos nuestra identidad. Anoche teníamos una cama donde dormir, hoy no tenemos nada. Anoche teníamos una mesa donde sentarnos para comer, hoy no tenemos nada. Anoche abrimos la heladera para agarrar algo o la alacena, hoy me doy vuelta y no hay nada, ni siquiera una casa. ¿Qué hacemos cuando esas situaciones críticas vienen? ¿Cuántas cosas se han perdido? ¿Y cuántos empiezan a bajar los brazos? ¿Cuántas cosas se han cambiado de nuestras costumbres diarias? ¿Y cuántos empiezan a sentirse debilitados en la fe? ¿Cuánto de todo esto ha afectado emocionalmente nuestras vidas por el hecho de no poder tener la posibilidad de venir al templo a orar o a alabar a Dios? Y que es tan entendible. Hablaba en estos días, en este lugar, y decía, un joven me había dicho, hay gente que necesita el contacto, y yo tanto lo entiendo, porque no hay nada que lo supla eso. No hay nada que suple el mirarnos a los ojos, el poder charlar, el poder vernos, el poder ver tu cara, ver cómo estás. ¿Qué puede suplir eso? ¿Cómo vivimos? Todas esas miles de preguntas sin respuestas son las que vivió aquel pueblo. Y a este joven, profeta de 20 años, el Señor les dice, Jeremías, escribí una carta. Quiero que le hables al pueblo. Y Jeremías entonces empieza a escribir Jeremías capítulo 29. Y dice así, Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia.
Está hablando de la primera que se llevan a los 3.000. Después él va a estar dando palabras, pero ya también es desterrado y está preso. Pero ahora les está escribiendo a aquellos que se habían ido, aquellos que te decía, están en ese lugar, que desconocen. ¿Cómo vivo? ¿Qué hago? ¿Cómo va a ser mi día a día? ¿Ves a tus hijos? ¿Dónde van a crecer? ¿Qué va a ser del futuro de ellos? ¿Cómo se van a proyectar en la vida? ¿Con quién se van a casar? ¿Qué sueños pueden tener? En ese caos, Jeremías le escribe. Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Esto decía la carta de Jeremías. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Escuchá, no habla Jeremías en primera persona. No es que le está diciendo, muchachos, quiero traerles una palabra de aliento, una palabra de fe, quiero traerles una palabra de esperanza para que se tomen fuerte la mano del Señor, todo va a estar bien, van a ver que lo van a disfrutar, en algún momento Nabucodonosor le va a agarrar el cariño hacia ustedes porque son un pueblo que trabajan y los van a ayudar. No fue de su corazón. Él les aclaró y le dijo, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos de Jerusalén en Babilonia. Y mirá lo que le empieza a decir, verso 5. Edifiquen casas, planten huertos, coman del fruto que produzca, cásense, tengan hijos, luego encuentren esposos, encuentren esposas para ellos, para que tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan y trabajen en paz y prosperidad de la ciudad donde los envié. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Y le dice, en esos días cuando oren, ¿en cuáles días? En aquellos que están en angustia, en aquellos que están en desesperación, en aquellos donde ven que perdieron todo, en aquellos donde no saben qué hacer, donde no pueden salir sin el barbijo, en esos momentos tan crueles, en esos momentos que cambiaron la vida y la rutina. Le dicen, esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, lo afirma, lo atestigua, es un sí con acento, dice, sí, me encontrarán, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar, los reuniré de las naciones. El Señor dice, si ustedes me claman del lugar donde están, yo tengan la plena seguridad que los voy a escuchar. Pero fíjate lo que les dijo antes, así dice el Señor. No les dijo, lamentense, pónganse a llorar, estén deprimidos, estén angustiados, maltrátense en familia porque ahora están todos juntos en casa y no se pueden soportar los padres entre ellos ni con los hijos. No dijo eso. Lo que le dijo es, sigan haciendo la vida que corresponde, sigan viviéndolo como ahora les permite, al máximo en todo. Hagan con pasión lo que tienen que hacer. No lo hagan lastimosamente, no lo hagan sin disfrutar, sigan viviendo. ¿Por qué? Porque si ustedes en ese momento, en ese tiempo, en esa angustia, en ese dolor, me claman, yo los voy a escuchar. Tengan la seguridad de que mi oído va a estar atento al clamor de ustedes. Y les voy a mandar respuesta, seguro que los voy a responder. Y es lo que quiero que en este tiempo entendamos. Salvando las distancias y las dificultades. Las cosas complicadas siempre vienen y van a venir y van a seguir existiendo siempre. O muchas veces te van a tocar el timbre por algún problema, te va a llegar una carta con problema, te va a llegar un diagnóstico con problema, siempre. Y puede ser el lugar al destierro que te lleve la situación.
Pero el Señor dice, si en ese destierro, en ese lugar complicado, en ese lugar oscuro, fíjate que nunca va a haber un lugar tan oscuro, tan oscuro, tan oscuro, que no haya una palabra y una mano de Dios que te levante y te rescate. El Señor le dijo, si en ese lugar tan oscuro y tan profundo, ustedes me claman, tengan por cierto, tengan por seguro que yo los voy a escuchar. Trabajen por la paz de la ciudad, porque la paz de la ciudad será vuestra paz. Entienden que que no es un cristianismo, que no es un evangelio barato, que es un reino, es un cambio de mentalidad. Es algo que el Señor nos trajo, que tenemos que entenderlo. Siempre hago hincapié en esto, tenemos que entender lo que somos. Somos sus hijos, Él estableció un reino. Y Él dijo, trabajen por la paz de la ciudad, porque esa paz de la ciudad va a ser por usted. No dijo otra cosa. Lo que quiero mostrarte es que tenemos que meternos en la palabra, tenemos que entenderla la palabra, tenemos que vivirla la palabra, tenemos que trabajar por la paz, porque cuando trabajamos por la paz vivimos en medio de la paz. Familia, quiero hablarte en esta mañana, trabajar por la paz. Si querés paz en tu casa, trabajá por la paz. Es lo que el Señor dijo, trabajen por la paz para que puedan vivir en paz. No es a través de discusiones, no es a través de golpes, no es a través de peleas que vas a llegar al destino que querés. Es a través de trabajar, lo que dice el Señor, por la paz, para poder vivir en paz. No exasperéis a vuestros hijos, dice la palabra del Señor. Si querés vivir en paz, querés tener una casa bendecida, trabajá por la paz, porque desde ahí el Señor, cuando clames, te va a oír y va a ver lo profundo de tu corazón. Capítulo 29, te termino de leer. Capítulo 30, se produce la segunda. Se llevan a todos. Jeremías ahora está preso. Destruido el templo, incendiado, destruidas las murallas. Y el Señor vuelve a hablarle. Capítulo 30, verso 1, 2, dice, palabra del Señor, de nuevo, palabra del Señor, que vino a Jeremías diciendo, así habló el Señor, Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he mandado. ¿Qué estaba tratando de hacer Jeremías con el pueblo? ¿Qué le estaba tratando de mostrar? ¿Por qué le decía, muchachos, cásense, vivan tranquilos, consíganle novias a sus hijos, novios a sus hijas, que ellos puedan proyectarse, que puedan casarse, que puedan tener hijos, que puedan tener nietos, que disfruten de la vida, que vivan en paz en aquel lugar, que trabajen por la paz para que vivan en paz? Sabían que era un tiempo. Dios le había dicho, son 70 años y van a volver, así que en ese tiempo traten de pasarlo lo mejor posible. La mano de Dios está con ustedes. Tienen que aprender en este tiempo. ¿Qué era lo que estaba tratando de mostrarle en ese tiempo Jeremías? Estaba tratando de que vuelvan a reenfocar su vida bajo el contexto que tenían que vivir ahora. No es acomodarnos y decir, bueno, está todo destruido y me quedo así porque por ahí si me junto con doña Pepa y de repente y esto y qué sé yo y me muero y lo que sea. También ese es otro tema. También ese es otro tema. Muy esquivo muchas veces. Muchas veces nunca queremos hablar o encarar el tema de la muerte. Y quiero tomarme un segundo para hablar respecto de eso. Pablo en toda su vida dijo, pero una cosa hago, prosigo a la meta del supremo llamamiento. ¿A dónde está siguiendo? La Biblia dice, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Hay un supremo llamamiento, algún día el Señor te va a llamar. No sé cuándo va a ser, no sé a través de qué va a ser, pero te va a llamar. ¿Qué estamos haciendo para ese momento? ¿Cómo nos estamos preparando para ese momento? ¿Qué es lo que estamos haciendo alrededor para ese momento? Y no te hablo de decir, no, le voy a comprar una casa a los hijos, le voy a comprar esto, le voy a dejar el auto. No te hablo de lo material, te hablo de otra cosa. Te hablo de lo profundo, te hablo del legado, te hablo del pensamiento, te hablo de las intenciones. ¿Cómo nos estamos preparando? Conozco pastores que estaban con sueños, con proyectos, con meta, con deseo, crecimiento, la obra.
las familias. Y de repente el Señor golpeó a través de este problema que estamos viviendo. Y en horas o en días pasaron a su presencia. ¿Por qué te cuento esto? Porque en ese momento no vas a tener un segundo para preparar nada. No vas a tener un segundo, mira, ni siquiera para preparar un papel. No vas a tener un segundo para decirle cómo dejas ordenadas las cosas, qué vas a hacer, qué tendrían que hacer, cómo manejarse. Pero es algo que va a acontecer, a todos nos va a pasar. Y tenemos que estar preparados para ese tiempo. Tenemos que tener una mente abierta y saber que cuando recibo al Señor no es solamente para vivir una vida de victoria acá, sino que me estoy preparando para que cuando Él venga a buscarme yo pueda ir a su encuentro. Pero Él va a venir y va a venir a buscarnos, tal vez venga a buscarnos a todos en un cerrar, un abrir de ojos, o tal vez venga en forma personal, no lo sé. ¿Cómo te estás preparando para ese tiempo? ¿Cómo te estás preparando en tu relación con Dios para ese tiempo que ni siquiera sabes cuándo es? Yo no sé cuándo es, pero en algún momento está planificado en el calendario de Dios. ¿Cómo te estás preparando con tu entorno para ese tiempo? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás manejando? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo te estás preparando? No, yo soy espiritual y cuando está bien, sé todo lo espiritual que quieras, pero hay cosas que hay que hacer. Hay cosas que hay que charlar, hay cosas que hay que encarar, hay temas que no puedes dejar de lado. Es parte de la vida. Por eso a veces sufrimos tanto, porque no nos hemos preparado. No nos preparamos para los momentos difíciles, los evadimos, los dejamos pasar. Mira, te cuento algo, el otro día nos llaman a las 7:00 de la mañana. Los vecinos, el timbre, ¿qué pasó? No escucho nada. Salimos y encuentro en la puerta el auto totalmente destrozado de un lateral. Imagínate la impresión, wow, ¿qué pasó? Encima se fueron. Los vecinos nos tocaron el timbre y dijeron, mirá, pudimos ver algunos números de la patente, pero no sirve para nada. Gracias a Dios tengo seguro. Entonces el seguro, por haber sido precavido en su momento, y me preparé para algún acontecimiento similar, es que ahora podemos estar dentro del dolor medianamente tranquilo porque lo va a pagar el seguro. Lo que quiero decirte es que para muchas situaciones conflictivas que podés saber que van a venir a tu vida, nos preparamos. Para esto también debes prepararte, porque esto va a ser un tiempo complicado, va a ser un tiempo... Hoy conozco pastores que los miembros de la iglesia van a la iglesia y su pastor no está. ¿Cómo se preparó la congregación? ¿Dependían de un hombre en la congregación? ¿Dependían de una persona en la congregación? ¿Te das cuenta lo que digo cuando hay que prepararse? Muchas personas se alejan, no, porque ahora no está el pastor y porque me encantaba cómo predicaba el pastor y ahora, chao, ya no está el pastor, me voy a ver. No, prepárate. Apóyate en Dios. Créele a Dios. Es por Él que le servís. Es por Él que vivís. Y es por Él que un día vas a ir a su encuentro. Capítulo 30. Jeremías le dice en el verso 24, todo lo que no entendés, todo lo que te cuesta creer, todo lo que te resulta difícil, todo lo extraño, todo lo complicado, todo lo que sí, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Jeremías le dice, en el fin de los tiempos entenderéis esto. Lo que hoy no entiendas, ¿por qué me vino este? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El Señor no te va a dejar sin respuesta. El Señor le dijo a través del profeta, en el fin de los tiempos lo van a entender. Pero fíjate una cosa. Verso 18 del capítulo 30.
Esto dice el Señor: cuando del cautiverio traiga a Israel de regreso a casa y cuando restablezca su bienestar, habrá alegría y canciones de acción de gracias, y multiplicaré a mi pueblo, no lo reduciré, lo honraré, no lo despreciaré. Sus hijos prosperarán como en el pasado. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. En los días futuros ustedes entenderán todo esto. Mira lo que les está diciendo. Cuando esto pase, cuando ya se solucione, cuando el Señor quiera que esto se corte, lo que está diciendo el Señor: habrá alegría, habrá canciones. Preparémonos para ese momento. Preparemos nuestro corazón para cuando volvamos a encontrarnos. Pero mientras tanto sigamos con nuestra vida. Planifiquemos, hablemos, trabajemos, casémonos, tengan hijos, tráiganos nietos. Lo que está diciendo la palabra del Señor: no corten su ciclo de vida por lo que están viviendo. No se metan, no se enclaustren. Lo que le estaba diciendo Jeremías al pueblo era esto: con los cuidados que haya que tener, sigan viviendo a pleno, sigan siendo apasionados por las cosas. No nos podemos encontrar en el templo, pero eso no me puede quitar mi pasión por Dios. No me puede quitar mi pasión por estar con Él. No me puede quitar mi pasión por estudiar la palabra. No me la puede quitar nadie, porque es algo que está dentro. No es algo exterior, como ellos sufrieron cuando su templo se destruyó. Ellos se dejaban llevar por la vista. Allá está la gloria de Dios, tenemos que ir al templo. Hoy está en tu corazón la gloria de Dios, está en tu vida la gloria de Dios. Por eso tiene que haber gozo, tiene que haber alegría, porque en algún momento va a pasar y nos volveremos a reencontrar. Y estaremos gozosos, cantando, saltando, alabando como antes. Y la palabra del Señor dice: sus hijos prosperarán como en el pasado. Así como le fue, va a ser, y mucho mejor. Por eso la palabra del Señor también dice en el verso 17: te devolveré la salud, sanaré tus heridas, dice el Señor. El Señor te devolverá la salud. Si hoy estás doliente, si hoy estás enfermo, si hoy tenés herida en tu corazón, tenés heridas en tu cuerpo, el Señor te va a devolver la salud. Pero confíale. ¿Y cómo hago, pastor? Créele a Dios. Créele a Dios en este tiempo. Acordate lo que hemos leído. Si de ahí me orás, si de ahí me pedís, escucharé tu clamor, acudiré a tu llamado. Trabajá por la paz para vivir en paz. Voy a sanar tus heridas, voy a sanar tus dolores. Créele a Dios. No, por eso te digo, no seas solamente oidor de la palabra. Ponela en tu propia vida, créele a Dios. No está todo terminado, no está todo agotado, no está todo finalizado. No es que se frenó todo, no. Es otra forma de ver, es otra forma de encarar, es otra forma de planificar. Tuvimos que planificar de qué forma seguimos haciendo iglesia en este tiempo. Pero fue un tiempo de poder replanificar. Pero no se acortó, no se frenó. Tampoco debe frenarse tu vida, ni aplacarse tu vida. Tampoco tienes que morir tus sueños en este tiempo. Dale vida de nuevo a tus sueños, tal vez de otra forma, pero dale vida a tus sueños. No los tengas ahí dormidos. Es lo que quería decirle Jeremías al pueblo. Están en un lugar de destierro, están en un lugar distinto, están en un lugar que no conocen, no saben sus costumbres, pero vivan, vivan. Porque no se va a repetir el día de ayer al de hoy. Y el día que perdieron, lo perdieron. Las horas que perdieron, la perdieron. Los minutos que perdieron, lo perdieron. Y fíjate, ¿cuántas horas perdiste en tu relación con tu esposa o con tu esposo? ¿Cuánto tiempo perdiste de calidad con tus hijos? ¿Cuánto tiempo perdiste como familia? No lo recuperás, pero hay tiempo todavía. Porque todavía respirás y porque todavía tenés vida. Por eso la palabra del Señor en este tiempo nos llama, que no todo está perdido, que no todo está terminado, sino que si de ahí, de donde estemos, le clamamos, Él nos va a responder. Y a su debido tiempo todo se cortará y todos volveremos a reunirnos y a cantar y a alabar y a adorar y a celebrar y a festejar
y veremos que la obra de Dios no ha terminado, sino que se había multiplicado. En eso que nosotros pensamos que era un acabose, la obra se multiplicó y muchos vendrán y muchos alabarán y todo será mucho mejor que antaño. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de dolor, en ese tiempo de estar encerrado, en ese tiempo en que pensábamos que todo había terminado, el Señor seguía obrando a favor de su pueblo y seguía estando con el oído atento y la mano extendida. Quiero orar en esta mañana un momento. Quiero pedirle a Dios que en este tiempo te aumente la fe. Puedas entender que no importa la situación que vivas, que puede ser caótica, puede ser doloroso. A Él no le importa. Lo que a Él le importa es que vos confíes en Él. Porque cualquiera sea la situación, Él puede terminarla en un segundo. Él puede traerte paz, pero Él quiere que vos trabajes para la paz. Él quiere que vos trabajes por la paz. Él quiere que vos vivas en un entorno de paz, para que puedas vivir y disfrutar la paz. Acordate lo que el Señor dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no es como la que ustedes se dan. Acordate que sobre tu vida está la paz de Dios, está la presencia de Dios, está la seguridad de Dios y está la intimidad con Dios. Te pido por favor que cierres un momento tus ojos. No sé cuál puede ser hoy, aparte de esta pandemia que a todos nos afecta. No sé cuál puede ser tu momento de destierro. No sé dónde te puedes sentir ahí hostigado, que estás en una situación incómoda, que no es la que te corresponde. A lo mejor sea financiera, a lo mejor sea familiar, a lo mejor sea laboral, a lo mejor sea espiritual, a lo mejor sea física. A lo mejor es alguna enfermedad que te está atacando, no sé qué es lo que puede haberte llevado a ese lugar. La palabra del Señor dice: si desde ahí me clamares, oiré tu clamor. Y la palabra del Señor dice: y sanaré tus heridas y te devolveré la salud. Créele a Dios en este tiempo. Cierra tus ojos, por favor, y oremos juntos al Señor. Amado Dios, te bendecimos, Padre bueno, en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, por hacernos entender, Señor, que siempre está tu oído atento. Señor, nos dejamos llevar por la vista, por las cosas que acontecen, por las cosas que escuchamos. Señor, estamos viendo que todo el mundo está convulsionado por todo lo que se vive. Señor, y esto es reiterado en el tiempo. Señor, y tenemos esperanza en que las vacunas lleguen y estamos contentos cuando llegan y tristes por lo que no se lo dieron. Señor, estamos tan expectantes. Señor, ayúdanos a tener confianza en vos en este tiempo. Más allá de las vacunas, Señor, que podamos aplicarnos. Señor, que nuestra esperanza esté depositada en vos. Señor, que podamos tener la seguridad que está todo bajo tu control. Señor, que nada va a acontecernos sin que sea tu voluntad la que lo ha permitido. Señor, y ayúdanos a encarar esas conversaciones que a veces nos duelen encarar, pero que son tan necesarias prepararnos. Señor, porque nos dijiste en tu palabra que en tus manos están nuestros tiempos y no lo conocemos, pero tenemos que estar preparados para cuando eso ocurra. Señor, y hoy clamo por si hay personas que nos están viendo, que tal vez no están totalmente preparados, Señor, para que este pueda ser el tiempo en que preparen su vida y puedan estar a cuenta con vos, Señor, para estar preparados para cuando lo decidas. Señor, y también oramos por si hay personas que no te conocen en esta mañana, cuando hagamos la oración de fe, puedan abrir su corazón y recibirte como único y personal Salvador. Señor, enviamos palabras de salud a aquellos que tienen cuerpos enfermos, creyendo, Señor, que en la cruz del Calvario te llevaste todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades y que por tu llaga hemos sido curados. Señor, y clamamos a esa palabra y la creemos a esa palabra y oramos, Señor, para que sigas obrando milagros como lo hiciste, Señor, hasta este tiempo. Señor, no ponemos nuestros oídos en aquellas cosas que nos vienen a través de diagnósticos, otra vez de dolores, Señor, sino que ponemos nuestra fe en tu palabra, creyendo que estás obrando lo mejor para nuestra vida. Señor, gracias por amarnos. Señor, oro también por aquellas personas que están en situaciones conflictivas de familia, para que puedas traer paz y puedan trabajar por la paz los unos para con los otros. Aquellos que están en dificultades laborales, aquellos que tienen problemas familiares o de relación, Señor,
clamo para que tu gracia profundice sobre sus vidas. Señor, y lo que ellos entienden que es un caos, pronto sea un momento de paz y de armonía, y juntos alaben y glorifiquen tu nombre. Creemos, Señor, que tu oído siempre sigue estando atento a nuestro clamor, independientemente de la situación que atravesemos. Gracias por amarnos y gracias por hacernos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero orar por aquellos que no conocen al Señor. Si hay personas que ahí están viendo este culto y no conocen a Dios, quiero orar por tu vida. Quiero que en esta mañana puedas abrir tu corazón y puedas recibirlo al Señor como tu único y personal Salvador, y puedas tener la esperanza de un cielo nuevo, una tierra nueva, y mientras estés en este mundo puedas vivir con la paz y la tranquilidad que el Señor pone en tu corazón, y puedas tener la esperanza de saber que cada momento que golpeas su puerta, Él está atento a tu clamor. Si nunca recibiste al Señor, se hace a través de una oración. Te pido por favor que ahí donde estés, cierres tus ojos y me acompañes a orar. Vamos a hacerlo juntos y yo quiero guiarte en esta oración. Así que por favor, repetí después de mí. Amado Dios, en esta mañana, Señor, te doy gracias por haber podido compartir tu palabra, escuchar tu palabra. Señor, clamo para que pueda ponerla por obra. Señor, yo clamo para que puedas bendecir mi vida. Señor, y en este momento abro mi corazón para recibirte como único y personal Salvador. Señor, clamo para que tu presencia transforme mi mente y mi corazón, mi familia, mi entorno. Señor, para que todo pueda ser de acuerdo a tu voluntad en este tiempo. Y clamo para que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por amarme. Gracias por bendecirme. Y gracias por traer a mi vida esperanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si hiciste esta oración y tal vez no tengas una Biblia y te queremos obsequiar una, así que va a salir un número de WhatsApp, llamanos a ese número, pedinos la Biblia, gustosamente te la vamos a hacer acercar, y cuando esto se abra puedas encontrar un lugar, tal vez cerca de tu casa, una iglesia, para que puedas congregarte, buscar de Dios, empezar a aprender en esa relación con Dios. Y si no conoces alguna, cuando nos llames te vamos a ayudar a encontrar una cerca de tu casa, y si no, cuando esto se abra puedas venir a este lugar si querés, te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Iglesia, Dios te bendiga mucho, que el Señor te guarde. Acordate que Él sanará tus heridas, sanará tu corazón. Acordate que de donde estés podés clamar porque el Señor te va a escuchar, y acordate que debes trabajar por la paz para vivir en paz. Que el Señor te bendiga, muy buena semana, que el Señor te guarde. Acordate, el próximo domingo nos va a traer la palabra el pastor Sergio Balestreros. Va a ser una tremenda bendición para esta casa recibirlo y para nuestras vidas, atesorar su mensaje, porque nos va a mandar el Señor una palabra fresca. Y también el día martes 25 podamos tener un tiempo todos juntos a través de esta plataforma Zoom para alabar, glorificar, para vernos y para poder bendecirnos unos a los otros. Entendamos, los tiempos son distintos, pero saquémosle el jugo lo más posible para no perder la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Dios te bendiga, muy buena semana, que el Señor te guarde y que todos los sueños que tenés en Dios, el Señor los reavive en este tiempo y no permita que esos sueños se mueran. Que el Señor te bendiga y te guarde.